Buenas tardes, queridos alumnos, bienvenidos a mi canal de televisión. Hoy es nuestro segundo encuentro, nuestra segunda clase de bajo eléctrico para principiantes. Les quiero revelar lo que sería, en mi opinión, el programa ideal de estudios para seguir a través de los años. Ante todo, les recomiendo que estudien los intervalos, es decir, las distancias entre dos notas musicales. Eso lo pueden estudiar en un conservatorio, con un profesor particular, pero sea como sea, es algo que tenemos que cubrir, muy importante, el estudio de los intervalos. En el estudio de nuestro instrumento vamos a hablar de teoría, de práctica, de cómo desarrollar el oído y de técnica también. Les diría que en cuanto a los rudimentos necesarios y fundamentales, hay que saber tocar la escala cromática, que es nuestro abecedario, y hay que conocer las escalas griegas, los modos griegos o modos diatónicos y sus arpegios. Eso es importante estudiarlo. La escala de blues, la pentatónica y sus 5 modos, ¿sí? Porque la escala pentatónica son 5 modos de una misma escala. Modo 1, modo 2, modo 3, modo 4 y modo 5. Si le agregamos una nota extra, esa es la Blue Note, ahí tenemos la escala de blues. Bien, lo que me parece muy importante paralelamente al estudio técnico del instrumento es poder tener una gratificación inmediata. Por eso yo en mis clases lo que hago es separo la clase en 2 medias horas, en donde en la primera media hora enseño cosas que tienen que ver con la teoría y la técnica. Pero la otra media hora me dedico a tocar con el alumno, a analizar canciones y a tocar juntos. Para empezar con el bajo, les recomiendo líneas de bajo de los bajistas de James Brown, de Maceo Parker, los temas funk de Prince, Fred Wesley. Todo lo que es el funk y el soul les va a permitir tocar líneas de bajo repetitivas que son muy divertidas de tocar, donde uno puede entrar en un trance junto con el baterista y practicar cosas que son fundamentales en el instrumento, que son, tomen nota, una muy importante es que en el bajo eléctrico tenemos que desarrollar una independencia mental para poder decirle tocar a nuestra mano derecha que toque ya sea suave o fuerte, dependiendo de la situación. Sin embargo, nuestra mano izquierda siempre tiene que tratar de tocar suave. No importa si estamos tocando con esta mano, estoy pulsando fuerte. Sin embargo, con esta mano estoy pisando como si estuviese tocando algo suave. Siempre suave con la mano izquierda. Les pido por favor que tengan atención, presten atención en lo siguiente. Técnicamente hablando, los intervalos de cuartas, tóquenlos con el mismo dedo, ya sea con el 1, con el 2, con el 3 o con el 4 y cerca del traste. De esa manera, el día que pasen a un fretless no van a tener los problemas de afinación que van a tener si hacen intervalos de cuartas con dedos distintos. Después que veo con mis alumnos el estudio del groove, James Brown, Maceo Parker, Prince, analizamos el blues. Es muy importante saber de la historia del blues, pero al mismo tiempo también poder tocar distintos estilos de blues. Me refiero a distintos estilos armónicos, hay menor y mayor, o rítmicos, hay distintos, unos 6 ritmos de blues: el country blues, el rock blues, el funky blues, el 12x8, el shuffle. Saber tocar blues para poder después tocar rock y poder tocar jazz. Líneas de bajo de walking, ¿sí? Eso les recomiendo los métodos de Jamie Ebersole, y entre los métodos de Jamie Ebersole están las transcripciones de líneas de bajo de Ron Carter o de Rufus Reid. Aclaro que yo no estoy afiliado de ninguna manera comercialmente con Jamie Ebersole, pero son libros que les recomiendo, ¿sí? Transcripciones de bajo, en este caso de líneas de bajo de Rufus Reid y de Ron Carter. Luego, analizar el repertorio de rock es algo que lo hacemos en las clases. La lectura es importante para luego poder tocar cosas más complicadas en el futuro. El clásico, no hay que descuidarlo. Les recomiendo este libro de Joaquín Desprez, que son preludios
originalmente escritos por Bach para violonchelo, que han sido adaptados a la tesitura del bajo eléctrico. Muy lindo de tocar esto, el bajo eléctrico. En cuanto a líneas de bajo, cuando podemos leer un poquitito mejor, hay que estudiar las líneas de bajo de James Jamerson, porque James Jamerson fue un pionero en este instrumento. De hecho, acá yo tengo este bajo con cuerdas lisas para ese sonido funk de los años, fin de los años 60, el old school, old school. Líneas de bajo de James Jamerson, eso se los recomiendo mucho. En cuanto a slapping, los voy a derivar directamente a una persona que respeto y admiro mucho, que se llama Marlowe D.K., que enseña por internet de la misma manera que yo también. Él está en Dinamarca y es un maestro del slapping, se llama Marlowe con W, D.K., como de Dinamarca, debe ser por eso. Marlowe D.K., búsquenlo en internet. Excelente, un slapping impresionante y da clases de cómo hacer slapping. Para solos, el día que llegamos a los solos, esto es fundamental, pasar por el Omnibook de Charlie Parker. Yo esto lo trabajé mucho, como pueden ver, está bastante gastado. Son las transcripciones de los solos de Charlie Parker. También trabajé libros de solo de David Baker, Bebop Jazz Solos, ¿sí? En el clásico y en el bebop es donde van a encontrar los mayores desafíos técnicos y auditivos para tocar música. Sobre todo en el jazz, donde además de poder tener la técnica del clásico, hay que poder responder rápidamente a los estímulos de los intervalos que uno escucha. Les recomiendo tocar un segundo instrumento, ya sea la guitarra o el piano. Todos los grandes bajistas que yo he conocido en mi vida y en todo el mundo, todos tocan bien un segundo instrumento armónico, ya sea el piano o la guitarra. No precisan ser un solista, pero sí manejar armónicamente muy bien, tener un oído desarrollado para reconocer acordes también. Bien, y en cuanto a la elección del profesor, esto es importante lo que les quiero decir. Cuando elijan a un profesor, asegúrense que este profesor les entregue material, por lo menos de vez en cuando fotocopias, archivos en MP3, que les entregue cosas que van a poder luego ustedes trabajar, porque es una inversión. Les recomiendo las escuelas de música, pero también estudiar paralelamente con un profesor es algo que los va a enriquecer muchísimo. Bien, acuérdense entonces de los dos tips técnicos que les dejé hoy. Uno, tratar de tocar siempre suave con la mano izquierda, pisando cerca del traste. La mano derecha va a poder tocar desde suave hasta muy fuerte, de acuerdo a lo que la música pida. Otra información que les pasé, intervalos de cuartas con el mismo dedo. Y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Los voy a dejar con una línea de bajo de Fred Wesley, basada en un acorde dominante. Y el tema es exactamente así. Vamos a hacerlo en Re 7, Re dominante. 1, 2, 3, gracias.